Cuéntanos todo cerca del tamal. Oigan, yo tenía toda la intención de llegar a echarme un buen tamal ahí con Yummy. lucecita, pero pues me fue imposible. Pero aquí andamos para platicar de este gran alimento que además tiene un contexto Ujú. cultural, o sea, enorme, va más allá de que cuántas calorías tiene un tamal, que cuál es el tamal más light, que cómo prepararlos para que no tengan tantas calorías. La realidad es que es un alimento de festividad que hay que comerlo tal cual nos los preparaba la abuela, la bisabuela y lo tenemos hoy en comunidad, ¿no? Eso. El tamal, pues, como su nombre dice, significa envuelto y también pues se ha dicho que el tamal es una de las maneras más antiguas de consumir el grano del maíz. Fíjense, se creía, bueno, las tortillas son icónicas en nuestra cultura, sin embargo, por esta molienda que se hace y por el tipo de preparación, lo que dicen los que saben ahí de historia es que el tamal fue de los principales, de los primeros alimentos previo a la tortilla incluso, ¿no? Y hay ahí un dato histórico bien bonito. ¿Ustedes les mandaron a leer el Popol Vuh cuando eran niñas Sí, en la uy, qué recuerdo acabas primaria? de destapar ahí. Sí, ¿qué es esto? El Popol Vuh, donde los dioses, bueno, crean al hombre a partir del maíz. Y este alimento se convierte justo en la representación de nosotros, de la humanidad. Entonces, como en o sea, en retroagradecimiento, nuestras culturas antiguas, pues ofrendaban maíz y tamales Ujú. a los dioses, ¿no? Cuando venía este cambio de cosecha, le daban, le hacían una ofrenda de tamales a Huitzilopochtli, a Tlaloc, y todo esto, pues esperando que hubiera una buena cosecha, sobre todo de maíz, ¿no? A la diosa del maíz, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, esta cultura del tamal, pues viene desde ese tiempo, aunque después, bueno, ya se juntó con la Candelaria, ¿no? Llegan la Ujú. conquista, los españoles, se introducen nuevos ingredientes, pero la realidad es que el tamal es un alimento con origen mesoamericano Así es. y desde antes de la conquista, ¿no? Creo que eso es importante considerarlo. Antes los tamales no se hacían con nuestra deliciosa manteca, porque la manteca la trajeron los españoles con el cerdo cuando trajeron ese tipo de alimentos, pero los tamales antes simplemente se hacían con el maíz nixtamalizado, que fue una de las grandes inventos Aportaciones, que sí. hicieron, aportaciones, ¿no? Porque la nixtamalización le aporta muchísimos más nutrimentos al maíz, además, bueno, hace que se ablande, quizá lo hacían con la intención de cocinarlo de manera más fácil y después nos dimos cuenta que ese proceso trae muchos beneficios para nuestra salud. Pero pues antes el tamal era el maíz y agua, ¿no? Y Sí. rellenos vegetales o insectos o también había animales de casa, o sea, conejos, Ujú, ¿no? No nada más ujú. eran de cerdo, entonces sí había tamales con relleno de carnes, quizá no de cerdo como tal, pero, por ejemplo, cuando llegaron, hay por ahí algunos escritos de un cronista que se llama Fray Bartolodino, Ujú. ya estoy como Luz, que se me están olvidando los nombres, pero este cronista nos dijo que cuando llegaron y vieron, bueno, pues ellos querían también comer algo más rico, algo más, como más gourmet, entonces les hacían sus tamalitos de Mm, ajolote y de insectos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el tamal tiene pues mucho contexto cultural, ¿no? exacto. No es un alimento nuevo y además pues las preparaciones hay para dar y repartir. Justo yo te quería preguntar, o más bien hacer el comentario primero, que los tamales hablan muchísimo del contexto y de la región en donde se hacen, precisamente por el relleno que utilizan, los ingredientes más allá del maíz. Es decir, en nuestro propio país no es lo mismo un tamal en la parte sur, sureste de nuestro país que los del norte, porque evidentemente habla de lo que hay en la región y eso me parece muy interesante. Pero también hablando de contexto social y de cómo vivimos ahora, llegaba un señor con Luzma y le decía, estoy buscando tamales para diabéticos y una persona nos pregunta también aquí en el YouTube, ¿cuáles son esos? Yo también soy diabética, necesito, en todo caso,
¿cómo podrías hacer una versión de un tamal para una persona que no puede o que tenga este diagnóstico de ser diabético, querida Fer? Mira, si nos vamos a la parte donde los tamales, así como los tamales, los chiles en nogada, el mole, son alimentos de festividad, ¿no? En este caso eran alimentos de ofrenda, ¿no? Pero también después se hicieron de festividad. No es un alimento que tengas que consumir a diario, Ujú. de eso de entrada. Entonces, un tamal específico para una persona que vive con diabetes, pues no existe, porque lo que tiene que cuidar la persona que vive con diabetes, si bien sí es el total de la ingesta de hidratos de carbohidratos, también tendría que ver pues cómo está en el momento que lo come, ¿no? Si lo puede consumir completo, si solamente puede consumir un pedacito. Quizá aquí las recomendaciones irían con qué va a acompañar y en qué momento va a acompañar ese tamal, pero un tamal específicamente que sea para una persona con diabetes, bueno, quizá que si es de dulce, pues en lugar de que utilicen azúcar, ¿no? Utilicen algún edulcorante artificial, ahí pudiera haber esta distinción, pero yo creo que más allá de la cantidad de azúcar, porque muchas veces las personas que viven con diabetes solamente se van por la cantidad de azúcar que tiene el alimento, pero no por la cantidad total de carbohidratos y con qué acompañan el alimento y qué comen el resto del día, porque quizás su tamal de rosa con pasitas deliciosos, pues no, si se come un pedacito no le va a afectar tanto y además si acompaña ese tamal con otros alimentos que van a ayudar a amortiguar ese pico de glucosa y con agua o un café negro, ¿no? En lugar de tomarlo con un chocolate, un champurrado, un atole o un Uy, sí, refresco sí. de cola azucarado, pues va a haber muchísima diferencia en su respuesta glucémica. Entonces, la respuesta es no hay un tamal especial para una persona que vive con diabetes, hay un contexto y hay una porción indicada para cada uno y eso sí es súper personalizado. Perfecto. Luzma, tú no te Está estamos mal. escuchando. Ahí estás. No, no está mal comer tamal. No está mal. No está mal. Oye, oye, Fer, yo te quiero preguntar algo. Regresando un poquito a lo que significa nistamalizar, ¿ok? A mí me gustaría que nos expliques un poquito de qué se trata, porque luego hay tortillas. El otro día llegó mi hija y me dijo, vamos a hacer la prueba a ver si esta tortilla está nistamalizada. Y yo, caray, ¿cómo vas a hacer la prueba? Mírala, la voy a agarrar. Si se hace, si se destroza, quiere decir que no sé qué. Si no, y yo, pero a ver, ¿por qué es más nutritiva? Yo pensaba que todas las tortillas que consumimos tienen este proceso de haber sido masa nistamalizada, pero entiendo que no. Pues mira, más allá va en la calidad del maíz que utilizan y tristemente la mayoría de las tortillas que comemos en nuestro país pues vienen de estas harinas de maíz que ya traen otras cosas y digo, no que esté mal, pero si tú te das cuenta hasta ya te venden tortillas que te dicen alcomal y hechas de maíz así hasta crujiente, incluso hay molinos, hay lugares donde ya en México te venden tortillas como originales, ¿no? Y están las otras que ya, pues sí, como dices, se deshacen o están muy raras, o luego estas tortillas que ahora son light y que sí de nopal, entonces 3 por 1 y te la calientas y toda se te rompe. Pero a ver, el proceso de nixtamalización es una belleza. ¿Y qué es? Ponen a cocer el maíz con cal. Y esto va a inducir cambios químicos muy importantes, porque más allá de que se ablande, vamos a tener una mayor biodisponibilidad de una vitamina del complejo B que se llama niacina, que seguro han escuchado por ahí. Y esta niacina, ¿qué va a hacer? Va a mejorar nuestro metabolismo, es decir, va a hacer que la energía se use de manera óptima. Entonces, de entrada, la niacina. Luego, también va a aumentar mucho el famoso calcio y el fósforo, que son nutrientes pues para nuestros huesos. Por eso a la tortilla y al maíz se le relaciona con una mejora en la salud ósea. Y finalmente también, bueno, va a mejorar la salud digestiva, ¿no? Las fibras y va a ser más biodisponible, digamos que va a desdoblar este maíz, estos almidones, y los va a hacer más digeribles. Entonces, es un proceso muy importante, sí se sigue haciendo en los molinos, ¿no? Los tamales, pues así comenzamos la plática, es como se hace, ¿no? De cocer ese maíz y de ahí hacer una masa para poder hacer el tamal. Entonces, sí, sí, tortilla de nixtamal siempre, Sí. sí,
Tortilla, también fíjate, aquí hay maíz, en México no tenemos solamente un tipo de maíz, hay que si el azul, el rosa, el amarillo, el blanco, y eso también depende mucho de cada región. Y de ahí va a depender también el aporte nutrimental de los tamales, porque es súper difícil, si me preguntan cuántas calorías tiene un tamal, pues depende, Claro. depende de qué está hecho, con qué maíz, cuál es el relleno, el tamaño, la cantidad de manteca, la preparación. Ujú. Entonces, pero por lo general andan rondando entre 300 y 800 calorías Oh, cada ok. tamal. Ándale, Entonces, ándale es, pues. es una barra ¿Cuántas llevas, energética. Luzma? Pero Híjales, bueno, una vez ya al año perdí no la hace daño. cuenta. No está mal, no Exacto, está mal. exacto. Oye, No justo está ayer, mal, No, no. mal. y ya nos tenemos que ir, pero justamente ayer en una aplicación de productos que vienen de China, vi una cosita, era una maquinita que parecía como una máquina de nixtamal, pero parecía que te sacaba las tortillas como si fueran fotocopias, hagan de cuenta. Y te ponían que de un lado lleva el grano de maíz y del otro lado el agua. No entré a verlo, pero dije, ¿será posible que los chinos ya nos estén hasta haciendo este tipo de cosas? Digo, a uno le gustaría tener su propio nixtamal aquí en su casa, ¿no? Pues no lo dudes, no, Fíjate, o sea, de verdad no lo dudes. Además te voy a decir algo, no es un proceso muy elaboradísimo. sofisticado. Ajá. No. La cosa es hacerlo, ¿no? Y la cosa también es conseguir maíz de buena calidad Eso, y, el o sea, son acal, todo. muchas cosas, Sí. que la cal, de hecho la masa, cuando a mí me ven haciendo tlacoyos en redes sociales, me dicen, ¿son de harina? Y digo, no, voy a comprar No, mi masa a un exacto. molino, ¿no? Y creo que es lo que hay que hacer. Y dejar hoy 2 de febrero de quitarnos ese miedo a comer los tamales. Si vives con alguna condición, evidentemente cuidarte, ¿no? Cuidar el tamaño de la porción y acompañarlo, pues como digo, con un cafecito, ¿no? Con un agua ahí de fruta que quizá no tenga azúcares añadidos, ¿no? Que no le agregues, o con un refresco de estos que no tienen calorías, pero pues no dejar de considerar que es un acto comunitario, es un acto de amor y que revive nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? Y no se vayan pues tamales light ni nada. Ahora, si hay de vegetales, qué bueno, y hay unos deliciosos de Ujú. vegetales, ¿no? De carne, como dicen por ahí, de verde, ¿no? De Exacto. rojo, de rajas, ¿no? Ajá, qué Y rico. cuidar, pues sí, obviamente los que van a tener más grasa, pues he visto que hay unos de birria, ¿no? O de Ujú. mole, o pues sí, también creo que podemos, si vivimos con alguna condición, pues tener un poquito de cordura sobre saber elegir, pues qué tamal voy Claro. a comerme, ¿no? Quizá va a ser mejor uno de champiñones o de rajas a uno de mole. Pues tienes toda la razón. Er, Hoy es un día para saber elegir entre tantos tamales, bueno, hacer la elección correcta. Vamos al corte, querida Luz María. Órale, mi queridísima Tam, gracias.